Buen día, mi nombre es María Yanes Vargas Manrique, soy médica patóloga egresada de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y médica dermatopatóloga egresada de la Universidad CES de Medellín. El día de hoy voy a hablarles acerca del informe histopatológico del melanoma cutáneo y lo que debemos saber como patólogos en el momento de hacer un diagnóstico de esta entidad. Es bien sabido que el patólogo juega un papel de gran importancia en el diagnóstico de melanoma y su pronóstico en gran parte depende de una adecuada estadificación al momento del diagnóstico. Esta revisión está basada en los protocolos de evaluación de biopsias y especímenes de resección del Colegio Americano de Patólogos, además teniendo en cuenta los requerimientos de la última edición, que es la 8ª edición de la AJCC, que se publicó en 2017 para la estadificación del cáncer. Entonces voy a empezar hablándoles acerca del protocolo de evaluación de los especímenes de biopsia en los pacientes con melanoma cutáneo. Existe también un protocolo de resección, el cual ahora más adelante voy a hablar, pero realmente ambos tienen pues características muy similares. Sin embargo, en el de resección hay algunos puntos en los cuales pues voy a hacer énfasis para no repetir pues obviamente los mismos criterios. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que estos protocolos se encuentran en la página del Colegio Americano de Patólogos, en la sección de protocolos y guías, y que se encuentran frecuentemente actualizándose. La última actualización realizada es la de abril de este año, de 2020. Este tipo de protocolos también tiene unos ítems o unos datos esenciales, los cuales, como vemos acá, van a estar resaltados en negrita, mientras que los datos que son opcionales, como vemos acá, van a estar sin resaltarse en negrita. Sin embargo, todos estos en general se recomienda pues, que se incluyan dentro del informe histopatológico. Entonces, entrando en materia, el primer dato histopatológico que tenemos que reportar en el informe de patología del melanoma cutáneo es el tipo de procedimiento, ya sea una biopsia por afeitado o saucerización, una biopsia por poncho, por sacabocado, cualquier otro tipo de biopsia incisional, o si no está especificado, también debemos dejarlo registrado en el informe histopatológico. Es muy importante el tipo de procedimiento, ya que la evaluación histopatológica óptima de estas lesiones melanocíticas por lo general va a requerir una resección completa, que debe incluir todo el espesor de la lesión, y la técnica de afeitado podría eventualmente no incluir la base intacta del tumor, y de esta forma pues obviamente la evaluación va a ser subóptima y se puede dar lugar a errores diagnósticos. Por otro lado, las biopsias por sacabocado podrían no incluir los bordes periféricos de la lesión, lo cual también puede llevar a errores diagnósticos, ya que estos bordes y la presencia de simetría son necesarias para hacer el diagnóstico diferencial entre las lesiones cutáneas benignas y el melanoma. Además, las biopsias parciales se asocian por lo general con un mayor riesgo de diagnóstico erróneo con posibles resultados clínicos adversos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los factores clínicos son importantes en el momento de determinar la técnica de biopsia. Por ejemplo, dependiendo del sitio anatómico, si hay riesgo de desfiguración, consecuencias cosméticas, entre otras, pues también esto va a afectar el tipo de biopsia que se tome. También es importante tener en cuenta la lateralidad del tumor, sea derecho, izquierdo, en la línea media, o si no está especificado, también es importante dejarlo registrado en el informe histopatológico. En cuanto al sitio del tumor, es importante también dejarlo registrado, y en caso de que no esté especificado, igualmente también se debe incluir en el informe histopatológico. Y el sitio de tumor también es importante, ya que el pronóstico se puede ver afectado por el sitio anatómico del tumor primario. Por ejemplo, los tumores originados en cabeza y cuello, espalda, en el esqueleto axial o en la región subungueal, en las palmas y en las plantas, tienden a tener un peor pronóstico que los que se originan en las extremidades. Bueno, entonces, en cuanto al tipo histológico, existen varios tipos histológicos como estamos viendo en la tabla. Sin embargo, pues la explicación de estos no son objeto de esta presentación, por lo cual pues me voy a limitar a hablar únicamente de los que aparecen señalados con flecha roja.
Bueno, es importante también tener en cuenta que en el 2018 la Organización Mundial de la Salud introdujo una clasificación de la vía patológica multidimensional del melanoma cutáneo. Este se hizo dependiendo de si existía o no daño asociado a radiación ultravioleta, del tipo histológico y de los hallazgos genómicos característicos. De esta forma se determinaron entonces 9 vías que incluyen los melanomas que son típicamente asociados con la exposición solar acumulativa y los que no están consistentemente asociados con el daño solar acumulativo, como vemos acá. Bueno, para hablar brevemente de la parte clínica histopatológica, vamos a empezar con el lentigo maligno. Clínicamente es un melanoma que se origina en zonas fotoexpuestas, por lo general de cabeza y cuello, en pacientes mayores de edad y que se caracteriza por ser una mácula de bordes irregulares y asimétricos y pigmentación heterogénea, que en el estudio histopatológico, como vemos acá, se va a caracterizar por una proliferación lentiginosa de melanocitos atípicos que se extienden inclusive hacia el epitelio de los anexos y que se acompaña de cambios por fotoexposición como elastosis actínica y telangiectasias. El léntigo maligno melanoma o el melanoma léntigo maligno clínicamente ya no solo va a tener la parte macular que corresponde al componente in situ, sino que también se va a ver unas áreas irregulares, placas, nódulos o tumores con pigmentación irregular que corresponden en la histopatología al componente invasivo del tumor, como podemos observar en esta microfotografía. El melanoma lentiginoso acral clínicamente se observa como una mácula o una placa pigmentada irregular en zonas no consistentemente expuestas a la radiación ultravioleta, como las palmas, las plantas o el aparato ungueal. E histológicamente vamos a ver unos melanocitos atípicos a lo largo de toda la unión dermoepidérmica y en caso de presentar componente invasivo, este va a ser evidente en la dermis subyacente. El melanoma de extensión superficial que se presenta en zonas de bajo daño solar acumulativo, tales como piernas o espalda, y que clínicamente vamos a ver como un nódulo o una placa irregular asociada a un componente macular que corresponde al componente de melanoma in situ, como vemos en la microfotografía. El melanoma nodular, que clínicamente vamos a ver como un nódulo copuliforme intensamente pigmentado, que por lo general no va a tener un componente macular adyacente y que histológicamente vamos a ver que es bien circunscrito, sin evidencia de fase de crecimiento radial, y en caso de presentarse, esta no debe sobrepasar 3 crestas más allá del tumor invasivo. O el melanoma desmoplásico, que se presenta también en áreas fotoexpuestas, principalmente de cabeza y cuello, que clínicamente puede confundirse inclusive con cicatrices o con lesiones benignas, tales como dermatofibromas o proliferaciones fibrohistiocytíticas, y que histológicamente vamos a ver que se caracteriza por una proliferación fusocelular con un marcado componente neurotrópico y en ocasiones puede tener linfocitos que están formando agregados en la periferia del tumor. En esta microfotografía es para mostrarles el marcado componente neurotrópico del melanoma desmoplásico y la pérdida de expresión de marcadores habituales de melanoma, tales como el melana y el HMB45, siendo positivos principalmente para S100 y SOX10, como en esta microfotografía que muestra una positividad difusa e intensa para S100. Bueno, ya hablando entonces acerca del grosor tumoral o el Breslow, es importante tener en cuenta que se debe medir con un micrómetro ocular que esté calibrado. La medición debe hacerse en ángulo recto, o sea, perpendicular con la piel normal adyacente. Se debe medir desde el estrato granuloso o en caso de que esté ulcerado desde la base de la úlcera hasta la última célula tumoral que veamos invadiendo en la dermis. Se debe también tener en cuenta que se debe reportar en milímetros, y si está seccionado por el borde profundo, tenemos que usar una frase como al menos tantos milímetros y explicar las limitaciones. Y en caso de que no pueda ser determinado, también es importante que dejemos consignado que no se puede determinar y dejar anotadas las limitaciones. La medición no debería basarse en la extensión perianexial, excepto cuando es el único foco de invasión.
En este caso se mediría entonces desde la porción más interna del epitelio de la vaina radicular externa, como vemos acá, hasta la última célula tumoral que esté infiltrando alrededor del anexo. O en casos de no tener los anexos, también podemos medir desde la porción luminal de las glándulas sudoríparas hasta la última célula que esté infiltrando perianexial. Bueno, este cuadro es para mostrarles que en la octava edición del sistema de estadificación de la AJCC se hicieron algunos cambios en la categorización del T1. Entonces, ya no se incluye solamente los melanomas que son de 1.1 milímetros o menos, sino que se hace una subdivisión que consiste en que los T1A son melanomas que son menores de 0.8 milímetros no ulcerados, y los T1B son melanomas que están entre 0.8 y 1 milímetros con o sin ulceración, o melanomas que sean menores de 0.8 milímetros con ulceración. Por otro lado, se recomienda que las mediciones del grosor del tumor se registren al 0.1 milímetros más cercano, no al 0.01 milímetros más cercano, como se hacía en la anterior edición, debido a que esto es poco práctico e impreciso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un melanoma que mide entre 0.75 y 0.84 milímetros, se informaría como de 0.8 milímetros de grosor. O si tenemos, por ejemplo, un tumor que mide entre 1.01 a 1.04 milímetros de grosor, se informaría como 1.0 milímetros. Bueno, otro dato importante para registrar en el informe histopatológico es el de la ulceración. La ulceración de por sí es un factor pronóstico independiente dominante en el melanoma, y si está presente cambia inmediatamente el estadio patológico de A a B. Para hablar de ulceración es importante que se tiene que ver el defecto epidérmico completo, incluyendo la pérdida del estrato córneo y la pérdida del estrato de la membrana basal. Y además tiene que haber unos cambios reactivos asociados, como presencia de fibrina, de infiltrado inflamatorio neutrofílico y adelgazamiento o inclusive hiperplasia reactiva de la dermis circundante. Además, esto debe presentarse en ausencia de trauma o en ausencia de un procedimiento quirúrgico reciente. Si encontramos ulceración, pero está relacionada con una biopsia reciente, una biopsia previa o una resección previa, el tumor no debería registrarse como ulcerado para efectos de estadificación. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la ulceración puede estar presente en el melanoma in situ, pero este no afecta la estadificación, por lo cual la ulceración solamente debe reportarse en casos de tumor invasivo. Bueno, en cuanto a los microsatélites, microsatélite es la presencia de una metástasis cutánea microscópica que se encuentra adyacente o profunda a un melanoma primario. Las células metastásicas deben ser discontinuas del tumor primario y podrían localizarse en cualquier parte, incluyendo la dermis como en esta microfotografía o inclusive en la hipodermis como en esta microfotografía de la derecha. Si el tejido que está entre el nódulo aparentemente separado y el tumor primario es solo cicatrización o fibrosis o inflamación, no indicaría que hay un microsatélite, porque estos cambios por lo general están más asociados a una regresión del tumor. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que no existe un umbral de tamaño o de una distancia mínima entre el tumor primario para definir un microsatélite. Y es importante que antes de diagnosticar un microsatélite, generalmente debemos hacer nuevos cortes seriados para asegurarnos que realmente están discontinuos. Por ejemplo, en este caso de esta microfotografía estamos viendo que aparentemente hay un tumor primario y un nódulo satélite que está separado por un área de dermis intacta. Sin embargo, al realizar nuevos cortes seriados, vemos que el tumor primario realmente está unido al nódulo aparentemente separado, por lo cual en este caso no hablaríamos de microsatélite. En cuanto a los márgenes periféricos, sí es importante determinar si están positivos o negativos para melanoma. En caso de que estén positivos, debemos decir además si están positivos para melanoma in situ o melanoma invasivo. Y en caso de que sean negativos, tanto los bordes periféricos como el borde profundo, debemos medir la distancia en milímetros del borde más cercano al tumor. Bueno, también hay que tener en cuenta que en ocasiones el melanoma in situ pudiera extenderse por una estructura anexial, como un folículo piloso, y causar un margen positivo profundo.
Hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces puede dar lugar a confusiones, sobre todo con los clínicos y los cirujanos. Bueno, hablando del índice de mitosis, es un fuerte predictor independiente del resultado en todas las categorías de grosor y debe registrarse en todos los melanomas primarios, incluyendo en las biopsias iniciales y en los especímenes de resección. Esta tasa mitótica actualmente ya no es considerada como un criterio de la categoría T1 porque, como vimos anteriormente, solo se tiene en cuenta la ulceración. Sin embargo, continúa siendo un factor importante para poder predecir el pronóstico en casos individuales, por lo cual es recomendable todavía registrarlo en el informe. Entonces, importante, ¿cómo se debe medir el índice de mitosis? Lo más importante es que tengamos un microscopio calibrado individualmente para saber a cuántos campos de alto poder corresponde un milímetro cuadrado. Aproximadamente 1 milímetro cuadrado en promedio son 5 campos de alto poder. Sin embargo, siempre es recomendable que la calibración se realice individualmente porque puede cambiar de un microscopio a otro. Después de haber calibrado el microscopio y saber a cuántos campos de alto poder corresponde el milímetro cuadrado, debemos buscar el área de la dermis donde hay más número de figuras mitóticas. Esto es el llamado punto caliente o el punto caliente dérmico. Después de encontrar este punto caliente, vamos a empezar a contar las mitosis en este campo inicial de alta potencia. Y el recuento se va a extender a los campos inmediatamente adyacentes sin que se superpongan, hasta evaluar lo correspondiente pues, al milímetro cuadrado. En caso de que no tengamos ningún punto caliente o las mitosis son escasas o están dispersas, entonces vamos a escoger un campo de alto poder al azar donde haya pues alguna mitosis y a partir de ahí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar entonces a desplazarnos a los campos inmediatamente adyacentes sin superponernos y hasta que se complete el milímetro cuadrado de tejido. Este índice debe ser registrado como un número entero. Entonces, por ejemplo, podemos decir hay 2 mitosis por milímetro cuadrado, 3 mitosis por milímetro cuadrado, etc. En caso de que el componente invasivo del tumor sea menor a 1 milímetro cuadrado, se evalúa y registra exactamente igual. Por ejemplo, si tenemos un componente dérmico del tumor que no sobrepasa los 0,5 milímetros cuadrados y solo vemos una mitosis, simplemente vamos a poner en el informe que la tasa mitótica se registra como una mitosis por milímetro cuadrado. En caso de que no observemos mitosis, simplemente vamos a poner que no existe ninguna mitosis identificada o que hay 0 mitosis por milímetro cuadrado o inclusive algunas frases como menos de una mitosis por milímetro cuadrado también son aceptadas y significan exactamente lo mismo. Bueno, es recomendable además que el conteo se realice con la tinción de rutina de hematoxilina eosina y no se recomienda que se realicen nuevos cortes seriados en búsqueda de mitosis, inclusive aun cuando no veamos pues, en los cortes iniciales. Y las tinciones de inmunistoquímica solamente deberían utilizarse en caso de que se tengan dudas que la mitosis corresponda realmente a un melanocito. Por ejemplo, en esta microfotografía en la cual se realiza una tinción dual con PHH3 o fosfohistona H3 que está con cromógeno marrón y una tinción de HMB45 con cromógeno rojo es útil para determinar si exactamente estas mitosis corresponden a melanocitos o simplemente son otras células como macrófagos o células endoteliales. El nivel de Clark es un predictor independiente del resultado y la JCC recomienda que se informe como una característica del tumor primario. Sin embargo, la evaluación de los niveles es menos reproducible entre los patólogos que el grosor del tumor, por lo cual actualmente se considera como un elemento opcional. Sin embargo, es pues también recomendable que se incluya dentro del informe. Entonces, los niveles de Clark corresponden, el nivel 1 de Clark corresponde al tumor únicamente intraepidérmico o el melanoma in situ. El nivel 2 corresponde al tumor que está en la dermis papilar pero no la expande. El nivel 3 corresponde al tumor que está llenando y expandiendo la dermis papilar. El nivel 4 corresponde al tumor que se está extendiendo por la dermis reticular y el nivel 5 corresponde al tumor que se está extendiendo hasta la hipodermis. En cuanto a la invasión linfovascular, se debe demostrar la presencia de células malignas de melanoma dentro de la luz de los vasos sanguíneos o de los linfáticos y esto se correlaciona de forma independiente con un empeoramiento de la sobrevida global.
La inmunohistoquímica en estos casos se podría utilizar algunos marcadores linfáticos como el D240 o marcadores vasculares como el CD31, el CD34, el ERG, inclusive podría utilizarse marcadores duales, como en este caso de esta microfotografía en la cual se está marcando con cromógeno rojo una tinción de S100 para las células malignas y con cromógeno marrón una tinción de 240 para linfáticos y como vemos en este caso pues está marcando, entonces aquí confirmaríamos que existe invasión linfovascular. El neurotropismo es la presencia de células de melanoma que se encuentran contiguas a la vaina nerviosa y por lo general se disponen circunferenciales al filete nervioso. En este caso estaríamos hablando de invasión perineural o también pueden inclusive estar dentro de los nervios y destruirlos, como en este caso, que hablaríamos de invasión intraneural. En algunas ocasiones, inclusive, el tumor en sí podría formar estructuras neuroides y esto se denomina como una transformación neural. A esto también se le considera neurotropismo y debe quedar consignado en el informe histopatológico. Para hacer la medición o determinar la presencia del neurotropismo, se recomienda que se hagan las porciones periféricas del tumor. Y es importante tener en cuenta que la presencia de atrapamiento de los filetes nerviosos por el tumor que está en crecimiento no es considerado neurotropismo. El neurotropismo, por otro lado, es más frecuente en los melanomas de tipo desmoplásico y esto también le confiere un mayor riesgo de recurrencia local. En cuanto a los TILs o linfocitos infiltrando tumor son importantes, ya que la escasez de linfocitos que están infiltrando el tumor es un factor pronóstico adverso. Se utiliza una forma de diagramas semicuantitativos de evaluación y para que se considere que los linfocitos están infiltrando el tumor deben rodear e infiltrar las células tumorales del componente invasivo. De esta forma entonces encontramos tres clasificaciones de TILs. Los TILs no identificados, en los cuales no vamos a encontrar linfocitos dentro del tumor o si los encontramos no van a estar infiltrando el tumor. Los TILs no enérgicos o non-BRISC son los linfocitos que infiltran el melanoma pero de manera focal y no a lo largo de toda la base del tumor. Y los TILs enérgicos o BRISC son los linfocitos que infiltran de manera difusa toda la base del tumor, como podemos ver en este diagrama, o que están infiltrando la totalidad de las células tumorales, como vemos en este diagrama de la derecha. Estas microfotografías son para mostrar exactamente lo mismo que les estaba explicando. En este caso, estamos viendo que los linfocitos están en toda la base del tumor, o sea que en este caso serían categorizados como BRISC o enérgicos. Y en esta microfotografía de la derecha también vemos que existe un infiltrado inflamatorio linfocitario que está infiltrando la totalidad del tumor. En este caso también hablaríamos de linfocitos tipo BRISC o enérgicos. Bueno, la regresión es el reemplazo de células tumorales por inflamación linfocítica, acompañado además de atenuación de la epidermis y de fibrosis dérmica no laminada y de células inflamatorias, melanófagos y telangiectasias. Puede ser parcial, como en esta microfotografía, en la cual vemos que está persistiendo el componente in situ, o puede inclusive ser total, como en estas microfotografías en las cuales únicamente vemos numerosos melanófagos residuales. Este es un caso de un paciente de un melanoma de primario desconocido. Bueno, en cuanto a la clasificación patológica TNM, pues se debe realizar con los datos que tengamos en el momento pues, de realizar el estudio histopatológico. En cuanto al tumor primario, esta tabla, pues ya les había hablado, aquí lo importante simplemente es como los cambios que se realizaron en la última edición de la JCC, que son la subcategorización de los PT1 como PT1A, en el caso de los melanomas que midan hasta 0.8 milímetros y que no sean ulcerados, y los PT1B, que son los melanomas que están entre mayores de 0.8 hasta 1 milímetros con o sin ulceración, o los que miden menos de 0.8 milímetros y que presenten ulceración. Esto es lo más importante, pues, como de esta tabla de la clasificación del tumor primario. En cuanto a los hallazgos patológicos adicionales, entonces tener en cuenta si hay algún NEUS asociado se debe dejar registrado o si se realizaron estudios adicionales.
En este caso, el Colegio Americano de Patólogos cuenta con un protocolo de informe de biomarcadores para melanoma que también pues, podría ser consultado en la página y que pues, no es objeto de esta presentación. Bueno, ahora para hablarles entonces acerca del protocolo de evaluación de los especímenes de resección completa en los pacientes de melanoma cutáneo, es muy similar al que anteriormente les expliqué, con algunas excepciones que pues vamos a hacer énfasis en estos criterios adicionales. En cuanto al tipo de procedimiento, es prácticamente igual al protocolo de biopsias incisionales, sin embargo, pues se añadieron otros tipos de procedimiento como las resecciones, si es una reexcisión, la presencia de ganglios centinela, si se realizó resección de ganglios centinela o si se realizó linfadenectomía regional. En cuanto a la lateralidad del espécimen es exactamente igual, el sitio tumoral exactamente igual a lo que se reporta en el protocolo de biopsias incisionales. Esto sí es algo pues adicional que no se encuentra en el protocolo anterior, que es la presencia de nódulos satélites macroscópicos. Entonces se debe dejar consignados si no se observan, si están presentes o si no pueden ser determinados. En cuanto al subtipo histológico, esta es la misma tabla que les expliqué anteriormente, donde están todos los tipos histológicos de melanoma, tanto invasivo como in situ, entonces no voy a hacer énfasis en esto. El máximo grosor tumoral o índice de Breslow es exactamente igual al que se debe reportar en el informe de biopsias, también teniendo en cuenta pues obviamente que debe hacerse en milímetros, la ulceración también es exactamente igual al protocolo de biopsia y la presencia de microsatélites también. Los márgenes periféricos y profundos igual, entonces hay que tener en cuenta que si están positivos tenemos que decir si están comprometidos por melanoma invasivo, melanoma in situ, y si están negativos tenemos que medir el margen que esté más cercano al tumor en milímetros. El índice de mitosis es exactamente igual, teniendo en cuenta los puntos calientes, teniendo en cuenta que se debe medir en un área de 1 milímetro cuadrado, exactamente igual al protocolo de biopsias. Los niveles de Clark o el nivel de Clark también es exactamente igual al de protocolo de biopsias. La invasión linfovascular tampoco hay cambios con respecto a esto. El neurotropismo es igual. Los linfocitos infiltrando tumor tampoco tiene pues, cambios con respecto al protocolo de las biopsias incisionales. La presencia de regresión tumoral, entonces debemos determinar si no se identifica o si se identifica debemos entonces decir si ocupa más del 75% de la lesión o menos del 75% de la lesión. En caso de que no pueda ser determinada, también es importante dejar el registro al informe histopatológico. Bueno, en el estudio de los ganglios linfáticos regionales debemos tener en cuenta que se deben realizar en pacientes con melanomas que tengan Breslow mayor a 1 milímetro o inclusive más delgados, pero que tengan unas características de pronóstico adverso. No se recomienda que se realicen cortes por congelación de rutina, ya que disminuye pues notablemente la sensibilidad, y en los ganglios que midan más de 5 milímetros se recomienda que se realicen cortes cada 2 o 3 milímetros e incluirlos en su totalidad. Los ganglios que sean menores de 5 milímetros se deben disecar o enviar completos. El uso de tinciones de inmunistoquímica como el HMB45 o el Melaná también es pues recomendable utilizarlos, ya que se aumenta aún más la sensibilidad de detección de metástasis microscópicas de melanoma, y sin embargo esto pues no va a reemplazar la hematoxilina eosina y se recomienda que se utilicen en conjunto. Sin embargo, la presencia de una sola célula tumoral que se identifique por inmunistoquímica o por hematoxilina eosina debería considerarse como un ganglio positivo. Bueno, también es recomendable que se registre el tamaño y la ubicación del tumor presente en un ganglio centinela positivo. En este diagrama simplemente es para mostrarles que pues, la presencia de metástasis puede ser de localización subcapsular o intramedular o mixta, y también es recomendable que se midan los nidos tumorales, que se haga la medida del nido tumoral mayor. Esta microfotografía de la izquierda es para mostrar una tinción de inmunistoquímica con Melaná
que está mostrando un compromiso subcapsular por melanoma, mientras que las microfotografías de la derecha están mostrando unas células atípicas sospechosas con hematoxilina eosina que con la tinción de inmunistoquímica de C100 fueron positivas. En este caso particular había solo una célula positiva para S100, por lo cual de todas formas se considera positivo el ganglio. Hay que tener en cuenta que con frecuencia los especímenes de resección completa ya cuentan con una biopsia previa que eventualmente podría afectar la clasificación histológica en esta resección, por lo cual es importante que si se cuenta con los datos de la biopsia previa inicial, se incluyan dentro del registro del informe histopatológico. Bueno, en cuanto a los hallazgos patológicos adicionales, entonces también se debe registrar si hay algún neus melanocítico asociado o cualquier otro tipo de hallazgo que sea relevante en el informe histopatológico. Y para terminar, los estudios adicionales, que también, como les había dicho anteriormente, pues se cuenta con un protocolo de reporte de biomarcadores que está disponible en la página del Colegio Americano de Patólogos. Para terminar, esta es la página principal del Colegio Americano de Patólogos, en el cual podemos encontrar las guías y protocolos de los tumores malignos, incluyendo el melanoma cutáneo. Como podemos ver aquí con sus últimas actualizaciones, es importante estar revisando continuamente esta página porque los protocolos continuamente se están actualizando. Listo, entonces esto era lo que les quería presentar acerca del informe histopatológico del melanoma cutáneo. Muchas gracias por su atención. Espero que, pues, que haya sido útil esta información y que se hayan aclarado pues, las dudas con respecto a este tema que es tan importante para los patólogos generales y para los dermatopatólogos. Muchas gracias.